Hola amigas y amigos del Wallmapu, soy Rodrigo Iriarte, sociólogo, profesor e investigador del patrimonio cultural de nuestro territorio. A través de mi trabajo he podido constatar la presencia de 3 patrimonios culturales que nos dan diversidad y nos distinguen del resto del país. Uno de ellos es la poesía, la cual nos remite a las grandes voces de la literatura universal, chilena y mapuche, con nombres como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Juvencio Valle, Jorge Teillier, Elicura Chihuailaf y Leonel Lielaf, entre otros grandes escritores. A través de su lectura, entre otras cosas, podemos conocer parte del paisaje natural y humano de este territorio. Otro es el patrimonio cultural del pueblo mapuche, el cual se remonta a 12.000 años atrás, en los albores del poblamiento americano, y a través de un proceso histórico y cultural ha constituido elementos como el mapudungún, la textilería y la agricultura, la cual en los últimos años no ha contado con el debido reconocimiento y ha sido objeto de persecuciones. Por ello, el conocimiento del patrimonio cultural es importante, permite la convivencia social. Por último, está la historia de la Araucanía, la cual se inicia con el contacto hispano-mapuche en el siglo XVI, continúa con la Guerra de Arauco, la constitución del Wallmapu o territorio mapuche autónomo y la ocupación de este por parte del ejército chileno en el siglo XIX, la fundación de ciudades y el ferrocarril, entre otros elementos. Sin embargo, pese a esta riqueza cultural, también he podido observar que hasta el momento todavía no somos conscientes ni conocemos a cabalidad esta riqueza cultural. Por eso, a través de este saludo, los invito a informarse, a conocer y a valorar el patrimonio cultural de nuestra región. Un abrazo para todos, Peucayal.